Se ha levantado, como podéis ver, un día espléndido aquí en el Retiro, espléndido en todos los aspectos, menos en el aspecto térmico, que hace un poquito de frío, pero vamos, lo normal teniendo en cuenta que estamos en el mes de enero. Bien, pues me he venido hasta el Retiro a darme mi paseíto, que como bien sabéis ahora lo adelanto y procuro dármelo todavía con horas de sol. En verano lo llevo más a la tarde, para hablarnos de un tema recurrente, por lo menos en la contra, y aquí por supuesto también en la contra, que es el de la guerra de Ucrania, que ya sabéis que es una fábrica de noticias. Cuando no es por el fuero es por el huevo. Bueno, ahora no es ni por el fuero ni por el huevo, ahora es por los tanques. Resulta que los ucranianos, que no dejan de tener un ejército cuya base era el ejército rojo, el soviético, tienen tanques, pues eso mismo, que eran soviéticos, fabricados en Rusia y emplean municiones y tecnología rusa. Bien, esos tanques los querían renovar desde hacía ya tiempo, pero no les había dado la vida, vamos, bueno, la vida ni el dinero, porque un carro de combate es muy caro. Así que, aprovechando la invasión del país, han pedido a sus aliados, a los países de Europa Occidental y a los Estados Unidos, que les presten tanques occidentales, se entiende, obviamente. Hay algunos muy famosos, como el Abrams de los Estados Unidos, o el Leopard, que es de fabricación alemana y es el que se utiliza en buena parte de Europa. El ejército de tierra español es el que emplea. O por ejemplo el Challenger, que es británico. Bien, a ellos les da igual, lo mismo les da que les da lo mismo. Cualquiera les vale porque los van a necesitar de cara a una próxima ofensiva que se prevé, no sé si inmediata, pero vamos, antes de que termine el invierno, para lo que quedan todavía 2 meses, y van a tener que resistir un embate importante por parte de las fuerzas rusas. Y eso, un arma como el carro de combate les va a venir muy bien. Así que nada, están en eso, pero los aliados occidentales no lo ven tan claro. Los alemanes no quieren, por razones fáciles de imaginar y que ahora os explicaré, y los estadounidenses tampoco. Pero bueno, para poderos mirar a la cara, que es lo suyo, vamos a dar un poquito de velocidad a esto y ya sabéis, me busco un banco. Pues este de aquí creo que no está mal, pero me voy a poner en ese de allá enfrente porque me da el sol de cara. Aquí lo tengo ladeado y el sol siempre, sobre todo en estas fechas, cuanto más directo te dé, a mí me gusta siempre que me dé el sol, pero en enero más todavía. Así que me voy a ir para allá. Por cierto, ahí está esa isla que visité con Jano hace, no lo sé, 1 mes o 2 meses que os traje, que la cruzamos entera, que Jano la desconocía. También he pensado en meterme ahí, pero tengo que subir unas escalerillas y además no está tan bien dotada de elementos para sentarse como esta parte de aquí. Así que nada, en el Retiro, como veis, hay muy buen ambiente, mucho turista en el Palacio de Cristal y en el de Velázquez, y gente pues dejándose llevar un viernes de pleno invierno. Así que me voy a ese banco, que creo que voy a estar más térmicamente más a gusto, y os cuento esto de los tanques. Pues nada, aquí estoy, ya debidamente sentadito y relativamente a gusto, porque la verdad, en comparación con lo que hacía ayer cuando estuve con estos 2 últimos días con Alberto, pues la temperatura ha subido un poquito, pero vamos, está bien. Bien, os comentaba antes en la bicicleta que hay un lío monumental con el envío este de los tanques a Ucrania. Ya os he dicho la razón por la cual los
los ucranianos los necesitan, vienen pidiéndolos desde hace tiempo, pero claro, un tanque es una cosa seria, ¿no? No estamos hablando de un Javelin de esos, ¿no? O enviar unos cuantos fusiles, no, no, no. Estamos hablando de un arma muy sofisticada, que tiene unas dificultades de operación considerables, a diferencia de un arma de asalto, por ejemplo, ¿no? O de un lanzagranadas, pero que en cambio, claro, es muy poderoso. Evidentemente no es lo mismo contar con fusiles que contar con tanques. Las guerras modernas, especialmente si se hacen a campo abierto, pues los tanques tienen una superioridad desde hace ya un siglo, más de un siglo, desde que irrumpieron en la Primera Guerra Mundial. Los británicos fueron los inventores, no los alemanes, aunque a veces se piense lo contrario. Los alemanes, eso sí, han hecho unos tanques a lo largo del siglo XX y del XXI, unos tanques realmente buenos, ¿no? Bien, pues los alemanes no quieren entregarlos. Son quienes fabrican un modelo de tanque muy popular, porque el Leopard, cualquier español lo conoce, porque las Fuerzas Armadas españolas lo utilizan como Main Battle Tank, es decir, el tanque de batalla principal. Hay otro país hispano que también los utiliza, si recuerdo haberlo visto, que es Chile, que también tienen su ejército de tierra estos Leopard, y en Europa es muy común, un montón de países que lo tienen, son países de Europa del Este, naturalmente Alemania, Holanda también lo tiene, Polonia, en fin, son un montón de ellos, la República Checa, Hungría, que han tenido mucho éxito los alemanes vendiendo este tanque, pues porque debe de ser muy bueno. Bien, pues no lo quieren entregar. Podrían, no es el único tanque que hay de última generación en el mundo, claro. Podrían los estadounidenses enviar su Abrams, que es su Main Battle Tank, y está bien muy bueno. Está más o menos al mismo nivel, ¿no? Estamos hablando de que esa escala ya de tanques de batalla principales de los ejércitos más grandes del mundo, pues todos son relativamente parecidos, ¿no? Pero es que Estados Unidos tampoco quiere enviar sus Abrams. En ambos casos, como digo, son tanques de ultimísima generación que pueden medirse, incluso superar a los T-90 rusos. Esa es la razón por la cual los ucranianos los quieren y los necesitan con tanta urgencia, ¿no? Los necesitan, como os decía antes cuando íbamos en la bici, para resistir un más que probable contraataque por parte de los rusos a partir de ya mismo. Podría ser este mismo mes, antes de que termine, o a lo largo del mes de febrero. Se aproxima ya la fecha, el primer aniversario, será dentro de nada, dentro de un mes, y es probable que Putin quiera dar algo a su propaganda y, en fin, a los propios rusos, ¿no? Que les quiera decir, bueno, llevamos un año metidos en esto y no se parece a Afganistán, estamos avanzando, cuando la realidad es la contraria, ¿no? Y, en fin, ahí están los mapas de cómo ha ido la guerra desde hace 11 meses, ¿no? Hemos visto cómo tuvo un avance muy, muy grande Rusia durante los 2-3 primeros meses, pero desde el mes de abril están retrocediendo. Primero retrocedieron del norte y luego posteriormente han ido retrocediendo del este del país. Así que es probable, ya digo, no seguro. Hice una contracrónica al respecto a finales de diciembre sobre este mismo tema, porque es algo que en el mundillo de la inteligencia es un run que no se detiene, ¿no? La gran ofensiva lo mismo, luego no pasa nada, pero bueno, está bien que los ucranianos se preparen. Más vale, ya sabéis, prevenir que curar. Bien, ¿por qué no quiere enviar Estados Unidos los Abrams? Podemos pensar, bueno, ellos son su principal aliado, ¿no? Hasta la fecha, los que más se han significado, bueno, junto a Polonia. No seamos injustos, lo que pasa es que la ayuda que ha podido dar Estados Unidos pues es más cuantiosa, en tanto que es un país más grande y más rico, ¿no? Los estadounidenses no deberían dudar. ¿Qué necesitáis? Tanques. Pues tanques, será que les faltan. Tienen centenares, miles de tanques Abrams, la mayor parte de ellos metidos en cuarteles o en almacenes sin que se les esté dando uso ninguno, y que vendría muy bien para resistir ese ataque ruso o directamente para que las tropas ucranianas, para que el ejército ucraniano avanzase y siguiese, bueno, pues retomando la parte de su país que los rusos han conquistado, ¿no? El Donbass o incluso la propia Crimea. Bien, los estadounidenses dicen que sus Abrams son muy difíciles de operar, que son muy complicados, que tienen una curva de aprendizaje muy larga y entonces que casi no merece la pena. Evidentemente hay más razones, no solo se limita a esa, pero eso es lo que han dicho, que es mejor que envíen los europeos sus tanques, que son el Leopard, y luego los británicos tienen uno propio que se llama el Challenger, como os decía antes, y los franceses también tienen un Main Battle Tank de estos que se llama Leclerc, bueno, en homenaje al general Leclerc de la Segunda Guerra Mundial, el que ocupó el sur de Alemania o el suroeste de Alemania. Bien, los británicos han dicho, para animar
a los alemanes que ellos van a enviar unos cuantos Challenger sin problemas, y los franceses también han anunciado que estarían dispuestos a lo mismo, a enviar unos cuantos Leclerc para que Alemania autorice el envío de sus tanques. Podríais pensar, bueno, si el ejército español o el polaco o el eslovaco o el chileno tienen tanques Leopard y quieren dejárselos al ejército ucraniano, prestárselos o regalárselos directamente o vendérselos, son libres, ¿no? Bien, pero es que esto no funciona así con las armas. Si una de las cláusulas que se ponen en la venta de este tipo de armamento es te lo vendo a ti, pero te prohíbo, te obligo a firmar el contrato, a acordar conmigo que no se lo transferirás a terceros países sin mi consentimiento. Ya está, porque un tanque es un arma muy compleja que implica, pues lleva incorporado un montón de tecnología novedosa, y no quieren pues que eso caiga en manos de posibles enemigos o directamente que no le hagan la competencia. Vamos, que también estamos en eso. La de las armas no deja de ser a fin de cuentas un mercado, ¿no? Entonces los alemanes se niegan, no quieren dar el visto bueno a que esos tanques de fabricación alemana, bueno, en el caso de los españoles creo que se fabricaron en España, aunque claro, obviamente los desensamblaron aquí, pero los planos y la propiedad intelectual, digamos, era alemana. Por lo tanto, España no puede disponer de sus tanques, que son de sus Leopard, que son unos cuantos centenares, son un montón de ellos, para prestárselos o donárselos o regalárselos o vendérselos a otro país. Y lo mismo sucede con Polonia, que es la más interesada en esto mismo, en que pueda a sus hermanos ucranianos prestarles sus tanques para que combatan a los rusos. No, la razón es fácil de entender. Los alemanes, aparte de que no quieren que, bueno, caigan, les destrocen sus propios tanques, como es normal, es decir, que caigan en batalla, no quiere tampoco que uno de esos tanques, ya sea polaco, eslovaco o de cualquier otro país, caiga en manos de los rusos tengan acceso a esa misma tecnología y, sobre todo, lo más importante, no lo utilicen con fines propagandísticos. En fin, esto tiene unas connotaciones históricas serias. La historia importa y por eso hay que conocerla. La última vez que pasaron tanques, los Panzer alemanes, la última vez fue en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la mayor batalla de tanques de la historia, la de Kursk, en el 43, tuvo lugar pues donde se está cerca de donde se está desarrollando la guerra hoy, en el sur de Rusia, norte de Ucrania. Toda esa zona estuvo muy combatida durante ese año, durante las campañas del 43. Así que Alemania ha dicho que bueno, que ellos no tienen problema, pero supeditan su permiso, no ya su entrega, que los polacos puedan entregarlo, a que Estados Unidos haga lo propio. Es decir, a que Estados Unidos, sus Abrams, les dé permiso para que unos cuantos vayan hasta Ucrania, que en este caso los tendrían que prestar ellos mismos, porque los ejércitos europeos no tienen Abrams, quizá hay alguno, pero vamos, no es el tanque de batalla principal de los ejércitos europeos. Pero al parecer, según dicen los entendidos, el Leopard es más conveniente. Yo no sé, porque nunca me he subido a un tanque, pero no sé exactamente cómo las características de cada uno de ellos, pero según he podido leer, es el más conveniente porque gasta menos combustible, algo importante, y porque es más sencillo de operar. Es decir, esa curva de aprendizaje que os decía antes, pues es más corta y por lo tanto se podrán poner en batalla mucho antes que los Abrams. Luego tiene otra ventaja, y es que todos utilizan la misma munición, que son 155 milímetros, pero en este caso no solo los Leopard, sino también los Challenger británicos, los Leclerc franceses y los Abrams estadounidenses. Los tanques rusos utilizan, creo recordar, de 152 milímetros. Luego, esto es un problema serio para los ucranianos ahora, porque tienen que estar o comprándole municiones a los rusos que no se las van a vender, o tratando de buscarlas por el mundo, sobre todo por el antiguo bloque del Este, donde todavía quedan algunas existencias o se podrían llegar a fabricar ese tipo de munición. En cambio, con la munición occidental, esta de 155 milímetros, pues sería mucho más fácil. Cualquier país le puede proporcionar ese tipo de munición, esos proyectiles para los tanques. Claro, el problema, como os decía, es que los tanques son armas muy sofisticadas. No estamos hablando de una K-47, ¿no? Es que está muy bien, es el arma por antonomasia del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad, pero son armas sofisticadas que requieren entrenamiento por parte de las tropas, un conocimiento completo del arma. Un tanque no lo opera una sola persona, es un equipo. Requieren también una cadena logística compleja y extendida para
en fin, las reparaciones, por ejemplo, necesitas también las partes, los repuestos, para las reparaciones, el abastecimiento del propio tanque, los tanques consumen muchísimo combustible, y eso tiene que estar cerca del frente. No puedes mandarlos a 300 kilómetros y pretender que el tanque vuelva, como se fue. No, primero va a tener problemas de autonomía y luego basta con que le falle una cosa para que tengan que regresar o tengan que ir los mecánicos a repararla, ¿no? Y disponer además de todas esas piezas. Bien, esta es una de las razones por las cuales los rusos perdieron tantos tanques durante el primer mes de la guerra, el mes de marzo, cuando intentaron asaltar Kiev y cuando intentaron también asaltar Kharkov sin éxito. Alargaron demasiado las líneas, esas líneas larguísimas de centenares de kilómetros en muchos casos, ¿no?, que seguían las tropas rusas, y claro, muchísimo tanque se les perdió, se les averiaban y tenían los talleres demasiado lejos hacia atrás y no había manera de que llegasen hasta allí. En resumidas cuentas, veíamos a aquellos granjeros ucranianos con sus tractores arrastrándolos campo a través, ¿no? Que entiendo yo que esos tanques se habrán vuelto a poner en servicio para el ejército ucraniano, y el que estuviera completamente destrozado, el que fuese siniestro total, pues lo habrán convertido en chatarra, ¿no?, y lo habrán reaprovechado. Pero bueno, que lo que no quieren es que pase eso, es decir, que lancen una ofensiva y que no puedan sostenerla porque tienen las líneas muy lejos. Y eso es importante, operar un modelo de tanque que te permita tener los talleres bien abastecidos, mecánicos preparados, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso el mejor posicionado es sin duda el Leopard. Claro está, todos los países fronterizos de Ucrania, tanto Eslovaquia como Hungría, como la propia Polonia, por supuesto, utilizan el Leopard como tanque de batalla principal. Eso ya es bueno. El hecho mismo de que tengas repuestos en la República Checa, que está al lado, o en Eslovaquia o en Polonia, repuestos que fácilmente los puedes hacer llegar al teatro de operaciones, pues es una cosa francamente útil. No pueden decir lo mismo los Challenger británicos, sino digamos ya los Abrams estadounidenses que están en la otra punta del mundo. Eso facilita el traslado al frente de los tanques y la operación, y esto es más importante, la operación dentro del mismo frente. Pero nada, los alemanes tienen miedo a que se los capturen, como os decía antes, y sobre todo que los exhiban para propaganda. En fin, el hecho es que esto hace falta, es necesario, porque os decía antes que más vale prevenir que curar. En este caso sí que hay que ser. Luego lo mismo no tienen el uso que se les pretende dar, ¿no? Luego igual resulta que los rusos no hacen esta ofensiva, la verdad es que no lo sabemos, y que no hacen falta, o que la ofensiva final ucraniana, para ella los rusos se baten en retirada, como ha sucedido por ejemplo en el norte del país o en muchas zonas del este. No hace falta tanques de ningún tipo, muy pocos, ¿no?, con los que tienen les bastan. Pero bueno, está bien que dispongan de esa herramienta, y sobre todo, y esto ya entra, digamos, en la parte diplomática, que en Moscú perciban que Occidente está dispuesta a llevar a las últimas consecuencias, es decir, a entregar a los ucranianos sus mejores armas. Estos tanques de batalla principal forman parte del arsenal de cualquier ejército, forman parte de las joyas de la corona de cualquier ejército. En el caso del ejército español, pues siempre que hay un desfile, ¿no?, cuando el día de la hispanidad y tal, pues sacan sus armas bien debidamente abrillantadas, y una de ellas son los tanques Leopard. Yo esa es la razón por la que los conozco, hacen un ruido ensordecedor, por cierto, y se les ve desfilar por el Paseo de la Castellana, y lo mismo pues los Eurofighter que sobrevuelan la ciudad, digamos, lo mejor que tienen, ¿no? Pues es que están dispuestos, en una palabra, sus aliados a entregar a los ucranianos lo mejor de lo que disponen. En este caso, sus tanques, que pueden ser, especialmente en ese lugar de Europa, que es muy llano, es un lugar donde los tanques, si hay una batalla campal, pueden marcar la diferencia entre una derrota y una victoria. Así que bueno, están reunidos, no se sabe todavía, mientras grabo esto ya veremos, pero bueno, las claves fundamentales ya os las acabo de dar. Yo espero que lleguen a un acuerdo y que les entreguen esto a los ucranianos. Podría servir además podría contribuir a la paz, porque si Putin percibe que los ucranianos están realmente bien armados, se contendrá de contraofensivas. Eso necesariamente salvará vidas tanto ucranianas como rusas,
y se contendrá de seguir con esto, o bueno, por lo menos no sé si contenerse, pero irá mentalizándose de que quizá le conviene mejor una salida negociada. Al final, como os decía, en una a la contra, creo que el penúltimo que hice, las armas están para esto, ¿no? Están más que para hacer la guerra, para evitar que te la hagan. Si alguien está armado hasta los dientes, es difícil que se metan con él. Bien, pues en este caso mostrarle eso. Si Putin, os decía en aquel a la contra, hubiera sospechado hace un año, en enero de 2021, hubiera sospechado que los ucranianos iban a responder de esta manera, no lo hubiese hecho, no, porque la verdad no le ha salido bien. Le está costando muchas vidas, descrédito, problemas económicos, así que esto podría ser bueno para la paz. Pero en fin, queridos, con esto ya damos por concluida esta breve reflexión que os acabo de hacer sobre el tema de los tanques, que está, por cierto, en todos los periódicos. Yo voy a continuar mi paseíto, que como veis se está bastante bien en este retiro ya pelado de hojas, pleno invierno. Pero bueno, lo bueno de estar en finales de enero es que ya, no voy a decir que se toca la primavera, está bastante lejos, pero ya sabes que es decir, los días ya más cortos no pueden ser. Y a peor ya es difícil que se vaya. Podría ser a lo mejor alguna semana en febrero, pero vamos, que lo peor ya lo hemos atravesado. En fin, queridos, pues con esto, ya sabéis, me despido de vosotros. Hasta el próximo a la contra.